están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nuestro programa es, como se dice en la jerga de la televisión, en vivo y en directo y a todo color. Saludo con afecto y con admiración, como siempre, a Samantha. Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Tómalo como una frase admirativa, desde luego, porque no, obviamente ante el público y ante todos nosotros, cuando digo ¿cómo estás?, entonces quiere decir ¿cómo estás? Pues, ¿cómo me ve? No, hombre, no me hagas describirte porque voy a tener que sufrir mucho para describirte. Juanita Robles, mucho gusto. ¿Cómo está usted, Juanita? Manuel Munguía, ¿cómo te va? Mucho gusto. Clemente Landa, mucho gusto. Maestra Tepole, dije bien, ¿no? Tepole. Fíjate que bien. Y tengo el gusto de presentar a ustedes, y lo invité a nuestro programa Sopa de Letras, al autor del libro México ante Dios. Es un libro que ha reconocido un éxito extraordinario recientemente, Francisco Martín Moreno, y que, atendiendo a la libertad de criterio de expresión de nuestro México, no ha sido censurado. En otra época lo hubiese sido. Sin duda. Afortunadamente puede este libro, y ya a lo largo, mucho gusto, Martín, mucho gusto, bienvenido al programa. Ya hablaremos del libro, que desde luego tiene una portada muy sugerente en cuanto que son los símbolos de un religioso con su rosario, ¿verdad? Y el águila imperial. Y el águila, sí, aquí está el águila imperial, desde luego. Y las uñas sucias. Sí, desde luego, obviamente, no, pero desde luego no se descuidó nada. Tengo una hermosísima fotografía donde está el cardenal, oyendo el himno nacional, pero jurando bandera, con sotana y jurando bandera, así también se oye curioso, se lo voy a obsequiar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, dime los teléfonos si eres tan amable para que vean que sí hablas. Bueno, los teléfonos son 840-7090, 842-3500, 01800-22-55-222, para que participen en la rifa y manden sus dudas, comentarios y por supuesto que me manden saludos a mí, ¿verdad? Ándale. A ver, otra vez ya me gustó. A ver, repite los teléfonos nada más si es tan amable. 840-7090, 842-3500, 01800-22-55-222. Bravo. Ahora ya nos pueden mandar saludos a todos. Que nos manden saludos a todos. Sobre todo a mí, siempre se olvidan de mí, ¿verdad? Sí. No. Saluden a Samantha, por favor. Bueno. Bien, mi querido Clemente, ¿se quedó alguna palabra de la semana pasada por ahí que no hayamos podido contestar? Habló la señora Paulina Marín y ella se quedó todavía con la duda que habíamos platicado del pápalo quelite. Dijo que el pápalo es una hoja ovalada y la pipitza es una espiga. Esa es una aclaración que teníamos de lo que estábamos platicando en aquella ocasión. A ver, maestra Tepole, ¿qué significa eso? Bueno, en realidad el pápalo quelite es una planta comestible, muy olorosa, que acompaña en el estado de Puebla a las semitas. Es una gramínea. Y en la Huasteca a los frijoles, caldudos, y en el Distrito Federal a los tacos de barbacoa. Y bueno, su nombre viene de papalot, que quiere decir mariposa, por la forma que tiene, efectivamente. Por la forma que tienen las hojas. Es un quelite precisamente porque es comestible por los humanos. Es que los antiguos mexicanos habían clasificado ya algunos vegetales de esta manera. Los que comen los animales son zacatl, es decir, zacate. Los que comen los humanos, quelite, y los que no comen ni humanos ni animales se llaman xihuit o jehuites. La hierba común. Jehuites, como decimos ahora. La hierba común. Sí, la que ni era para los animales ni era oye, eso habla muy bien de nuestros ancestros. Sí, ya había clasificaciones botánicas interesantes. Por ejemplo, esta de los vegetales de la tierra. Pero de los frutos había otra. Los xocok eran ácidos, agrios o amargos. Luego los pahuatl no eran ni dulces ni ácidos, y los... tendían más a los usos de la comida salada. Sí, y los zapot eran los dulces. Zapotes en todas sus variedades, zapote mamey, zapote borracho. Que también se dice zapote. Te falta uno. Es el zapote domingo y el el zapot también es otro, el zapote negro. El chico zapote, y así muchísimos, ¿no? Zapote mamey. El zapote mamey, que también es una zapotácea, sí. Sí, ¿zapotácea? Sí, claro. Claro. No estás inventando. No tiene nada que ver. No. Lee las clasificaciones
taxonómicas de botánica mexicana y vas a encontrar que son Sapotáceas. Sapotáceos. Está bueno. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Bueno, el señor Ángel Román de la ciudad de Orizaba preguntaba sobre la palabra orangután. Esa palabra Hombre, algo que decir es hombre. malaya, la Es una palabra. palabra de origen malaya. ¿Malaya Orang quién? es hombre y után precisamente es bosque, es una palabra. Hombre del bosque. Hombre del bosque, precisamente porque pues parece que estos, cuando los descubren a este tipo de simios, pues son muy parecidos al hombre. Y fíjate cómo la segunda partícula Után. coincide fonéticamente con wood, y todas las que tienen que ver con madera y bosque en Wood, las wood. lenguas sajonas. Es curiosísimo eso, una lengua malaya que coincide como teot entre nuestras Griego. lenguas Griego. y teos. Y Teo de los Teo griegos. en el náhuatl y Teo en el orden común que se le nombra a Dios. Y tú preguntabas en radio algo acerca de referéndum, Sí. ¿sí? Porque ahora hay Rehacer. unos voceros de la televisión, de la gran televisión comercial, que dicen que hay que llevar a referendo las decisiones de la Cámara, porque ahora no van al diablo ahora sí van al diablo las instituciones. Claro, ahora sí. Entonces, están pidiendo que se lleve a referéndum. Es volver a, y ferro es llevar. Es volver a llevar, porque supondría, cuando ocurre el referendo, se supone que el poder público resolvió algo, pero no está conforme con la voluntad popular y hay que volver a llevar. Rellevar. No, eso se cree, o se quiere hacer creer, en este caso. En Roma se estableció el referéndum porque en ocasiones los tribunos de la plebe o los encargados de legislar no complacían el interés general y decían esto hay que volverlo a llevar al consenso y por eso era un referéndum. Revoto, no reboto, voto con mechica, es decir, volver a contar los votos, ¿sí? Cosa que no se hizo. Si no se hizo allá, ¿por qué hacerlo aquí? Y eso del verbo fero, ferris, tulilatum, pero ese ferro, entonces ferrocarril es de hierro, No, de hierro. No, a lo mejor es de llevar. No, en Porque este caso. uno de los tiempos del verbo ferris, es ferry. Sí, pero oye, hay una coincidencia en la partícula fero y ferro, una que quiere decir ferro. sí, y en este caso sí viene de hierro indiscutiblemente porque es una vía metálica, preferentemente de hierro, aunque no solo de hierro, sino más bien de acero. Bueno, pues en todos casos, el verbo referendo o referéndum significa volver a hacer y volver a preguntar y contar. Sí, y en cuanto al uso del en castellano, se prefiere que convirtamos esas palabras en terminación o para que las hagamos con cara de español y las podamos construir en nuestro idioma. Por ejemplo, dices chespiritum. No. Sí. Hablando de gente Ni pandemonium. No. Sí. Bueno, a ver, ¿qué otra? A ver, vamos a volver a ver los teléfonos. Tú que te lo sabes de memoria todo. A ver. ¿Y yo por qué? Los teléfonos. 840-7090 es uno. 40-70-90. El 842-3500 es el de nuestras compañeras. Y los otros teléfonos. Y Samantha nos va a decir el 01800. 22 55 222, sí. 2255 y luego 222. ¿No le echaste tolo H? No. Ay, no. Y fíjate, cuando volvamos. Dilo. Toloa es hacer reverencia con la cabeza de preferencia, porque hay quienes hacen tolome, reverencia con la mano. Y Toluca es el lugar de la reverencia. Y hay en Tabasco y en Chiapas un animalito que es como una lagartija que hace este movimiento casi permanentemente y le dicen toloque. El toloque, así se llama, porque hace reverencia. Esos no son los diputados. El que toma toloache, lo atolondran de tal manera que termina bajando la cabeza. Asintiendo. Siempre, ¿no? Sin ser político. Nada, sin dedicarse a eso. ¿No trabaja en Los Pinos? No. Sí, toloatzin, es el reverencial al mismo tiempo del verbo reverenciar. Cuando se están quedando dormidos también que cabecean, es la misma Así acción. que no te atolondres. No te atolondres.
Londres, entonces eso es castellano o Sí, es... se castellanizó esa. Pero no se lo digas. Pero no es pero náhuatl, eso no, London no es no es náhuatl. náhuatl. Eso es una otra coincidencia que hay entre los significados. Afinidades fonéticas. Fonéticas y semánticas, sí. Afinidad, nada más como afinidades. Afinidades, Nada sí, más. coincidencias. Volvemos en un minuto, por favor. A ver, para la pregunta, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves nuestra obra? Tu formación académica es Sopa de letras, yo se la di. Soy abogado. Muy bien. Bueno, tenemos la enciclopedia. A ver, por favor. A ver, ¿para qué eres buena? ¿Si las modelo? Digo, a ver, sí, pues obviamente. Digo, la enciclopedia. Obvio. ¿Ha lugar a modelar Claro, una enciclopedia? Claro, severas no se puede. Digo, es raro, ¿no? Como que... Pero en fin, bueno, vamos a ver. Más actual, siglo XXI. Son 8 o 9 tomos, ¿verdad? Sí. 9 tomos. Con discos 9. compactos, además. Con discos adentro. A ver, ábrele tantito. La enciclopedia. Eso es, ahí tiene fotos y todo. Enciclopedia. Es una obra que debe valer unos 4,500, 5,000 pesos, ¿eh? No creo. Eso cuesta, pero ha de valer más. Ah, exacto, bravo. Qué bonito. Entonces, Manuel. una obra que usted tendrá en casa, que la heredará, que todos los muchachos la Fíjate que yo consultarán. conservo el Tesoro de la Juventud de la sí? edición de fines de los 50 todavía. Qué bueno. Y aún se aprende mucho en Pero el cómo no. Tesoro de la Juventud. En casa, el diccionario, el Real, ¿El Espasa? No. ¿O cuál? el diccionario de la Real Academia Ah, las ediciones fue antiguas. editado por un periódico, yo no sé si fue el Universal, allá por 1950. El abuelo lo guardó, igual que la conquista de Bernal Díaz del Castillo, y se guarda en casa, desde luego. Yo conservo un ejemplar del diccionario de la Academia que me regaló Arrigo a cambio de que yo le llevé un día Una botella la de nueva vino. edición, la nueva edición del diccionario, y me dijo, ¿y qué voy a hacer con el anterior? Dice, Pero no. dáselo a alguien que le sea útil. Dije, a mí me me lo con anotaciones de Arrigo Cohen, entonces Pues está es muy una bonito. joya. Sí. Bueno, dicho lo anterior, usted nos va a decir y va a decir el teléfono para que una persona de ustedes gane esta obra que tiene cuesta eso y vale más. Día y año de la consumación de la independencia de México. ¿Está bien? Sí, porque nos solemos acordar del 16 de septiembre y ahora después con el cambio que hizo Porfirio Díaz del 15 de septiembre, 15 de septiembre. pero no nos acordamos cuándo se da por terminada. ¿Cuándo se consumó? Puse entre comillas consumar porque la idea de consumar... No, es a mí otra. lo que me preocupa es la idea de independencia. Claro, por eso. Saludos a Aurora Rasco, saludos a Clemente Landa, maestro. Mi amiga. Aurora, muy buena amiga. ¿Dónde está? Bueno, tenemos una llamada de la señora Rosa Borunda. Rosa, mucho gusto. Bueno, sí, Rosa, mucho gusto. Habla Saldaña, ¿cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy te bien, va? gracias. Mucho gusto en saludarte, la esposa del señor gobernador. Dime, Rosita, estamos al aire. Sí, Jorge, nada más para decirte que me da mucho gusto que esté contigo Francisco Martín Moreno, que es un gran amigo nuestro, de Fidel mío, que le damos la bienvenida a Veracruz, que también te quiero decir que ahorita que estaba yo observando tu programa, me di cuenta que pasaron un comercial en RTV en el que te voy a pedir que les digas que corrijan la ortografía, por favor. ¿Eres tan amable de decirme cuál fue la falla? Sí, mira, hay un comercial que tienen ahí de hongos, entonces dice, perdón, ¿cuál era la palabra? ¿Sí? Comuníquese con C. Comuníquese. Comuníquense. No. Y además quiero hacer una muy buena recomendación del libro de Francisco Martín Moreno, ya lo leímos Fidel y yo, y créeme que es un excelente libro. Te agradezco mucho, Rosita. Un abrazo muy fuerte. Saludos por casa. Adelante, Martín. Te vas a saludar. Rosita, muchas gracias. Fue una gran sorpresa escucharte. Espero verlos muy pronto y saludarlos. Sabes que los queremos también mucho y los admiramos más. Muchas gracias, Igualmente, Rosa. Muchas gracias y les paso aquí al gobernador un segundo. por Pues favor. cómo no. A ver. ¿Qué pasa?
¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué pasa, gobernador? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Oye, como siempre, aquí muy pendiente de nuestra tierra, aprendiendo, repasando, viendo que el 21 de septiembre de 1821 es una fiesta de la independencia que hay que recordar. Y bueno, pues a Francisco Martín Moreno, la muy cordial bienvenida. Está ahora justamente desarrollándose en Jalapa la Feria Internacional del Libro Universitario, dedicado a la memoria del maestro Galindo, que ayer inauguré, y mañana voy a visitar allá en el Museo del Transporte. Y bueno, pues hay cosas muy buenas que están ocurriendo a Veracruz. Fíjate que quiero comentarles porque tenemos la amistad común con Sebastián, este gran escultor de talla mundial, que él ha aceptado y ya está trabajando en la macroescultura para el distribuidor vial de las Araucarias. Vamos a tener aquí ya a la entrada de Jalapa una muestra del esplendor de este gran artista mexicano que es Sebastián, tan grande como escritor lo es allí nuestro querido amigo Moreno. Así que felicidades. Muchas gracias, gobernador, que estén muy bien, un abrazo fuerte y continuamos con mi programa. Saludos afectuosos. Debo decir que la enciclopedia que estamos regalando con un valor, ya dije, de 4-5 mil pesos, es un obsequio de tu parte para el público de este programa. Gracias. Buenas noches, felicidades, que viva Veracruz. Muy bien, bueno, qué bueno que llamaron, ¿no? Qué maravilla. Pues, Ni parece que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? No, salió espontáneo, ¿no? Cuando me dijeron hoy que venían en el taxi que el gobernador Fidel Herrera estaba en todas partes. Sí, ahora lo confirmas. No, lo confirmo porque es que no sabes, está en todas las partes del estado, sí. Me decían. Y ahora pues que llame al programa. También pues, en nuestro programa. Me parece una maravilla. Ahora Rescó, muchas gracias. Saludos a Samantha. ¿Ya viste Samantha Tomás Pérez Ruiz? Ay, gracias. Mira, me ganó la risa ahora sí, de veras. María del Consuelo Pantoja Guerrero, a ver, por favor. Informa que don Filemón Guerrero Villegas falleció en Puebla el martes. Fue locutor. Del XCKL y la JA. Filemón, yo me acuerdo del nombre. Y que las misas por su eterno descanso se celebran en la iglesia de San José a las 19 horas. Pues descanse para este compañero, yo en aquella época trabajé por ahí. Claudia Abrán Cendejas, saludos a la familia Bello Hidalgo de Banderilla, en especial a la señora Marta Bello, que está enfermita. Bueno, maestro Cruz Acosta Domínguez, saludos a la maestra Juanita. Y, oiga, que no es indiscreto preguntar esto, ¿qué generación es usted? No tiene que decirlo. No, es que en la normal no es exactamente una indiscreción. Saludos a la Claro, al contrario, en muchas ocasiones es una gran alegría. Ajá. Porque suele uno tener compañeros que llegaron muy alto y entonces uno también se siente satisfecho de eso. Generación Soy de 50. la generación Dorados. Es que ellos contestan con un nombre. Bravo. No le ponen fecha. Este cuate es de la generación 50-55, Tigres de la Normal 2, sí, maestro pues. Cruz Acosta. Saludos y a los integrantes de la mesa. ¿De dónde se aplica la palabra requilorio? No. ¿Será relicario? No. Requilorio. Si es en las asambleas de sindicatos o dónde. Requilorio de requisar, reclamar, no la conozco la palabra. Está en el diccionario de la Real Academia como adorno excesivo o innecesario. Y también en ocasiones se le pone como una formalidad excesiva. Entonces, alguien que tiene muchos requilorios es aquella persona que es excesivamente adornada en su trato y en su manera. Debemos decir que esta la buscamos, ¿no? Esta está aquí en el diccionario. Está en el diccionario, porque cuando no sabemos... Pero es que decía de unas asambleas en las asambleas. ¿No? Sí. ¿Puede usted comentar alguna anécdota, polémica con Fernando Marcos? Con don Fernando sí, Marcos. Con don Fernando Marcos ahorita. Antonio Olvera Martínez, una de ellas, estábamos en el programa El Juicio de los Muchachos, la casa de los Muchachos. Había efectivamente muchachos muy, un hijo de Santiago Ramírez, otros que ahora son abogados ya grandes, y llevé a don Fernando, no sé por qué, y don Fernando, con mucha agresividad, como era él, dice, él era un apasionado del fútbol y del patrón, el patrón de la estación, del duopolio. Dice, ¿qué otra cosa hay más importante que el fútbol en el mundo? Que una más, dijo.
Sí, sí. Que junte más al mundo, pero que sea más importante, puesto que en esta pasada Copa, y dijo una cantidad, no, 150, 250, 300, 1.800 millones de humanos vieron el partido y los equipos, esa competencia de fútbol. ¿Qué hay más importante? Se levantan las cosas. Yo le digo que el hambre es más importante que el fútbol. Tiene más seguidores que el fútbol. Hijo, se quedó, pero bien enojado don Fernando Márquez, como anécdota nada más. Bueno, pues mi querido Martín, ya te estoy hablando de tu... Te lo suplico. Será por mi provecta edad. Muchas gracias, Martín. Déjame contarte que un día con don Fidel Velázquez, a quien yo le quería hacer una biografía, me dijo, bueno, ¿y por qué tiene usted tanta prisa en que hacer una biografía? Yo, pues es que tiene usted 90 años, ¿no? Entonces... le dije, bueno, pues por lo mismo que tiene usted 90 años ya hay que hacerla. Me dijo, no se preocupe, mire, yo tengo una hermana que tiene 98 años y es rumbera. Entonces, a ti te falta muchísimo para llegar a los 98 años. Espero que me falte muchísimo. Muy bien, mi querido Martín. Francisco Martín Moreno, ¿eres capitalino? Sí, eso sí. Hasta sus últimas consecuencias. Ahí nací y ahí sigo. Muy bien. El libro México ante Dios, que son 600 muy buenas páginas, 608 páginas más o menos. Si se tratara de que el público sepa de qué se trata, los que no lo han leído ni sabido, ¿cómo lo definirías? Mira, lo definiría en dos renglones. Es la historia criminal del clero católico mexicano en el siglo XIX. ¿Tienes que decir criminal? Tengo que insistir en la palabra criminal, porque no solamente costaron un sinnúmero de vidas, sino destruyeron una y otra vez las instituciones de la República. Y entonces por esto es una historia criminal. Debo entender que alguien podría interpretar que es como una advertencia que tú le das ahora a México. Bueno, por supuesto, está clarísimo, Jorge. Es una advertencia. Creo que cuando Juárez decía que la reacción nunca duerme, entonces... nos damos cuenta en estos días, en pleno siglo XXI, en los inicios del XXI, en que la reacción sigue sin dormir. Ten la amabilidad de definirnos la reacción, si eres tan amable. Sí, la reacción es pues todo un sistema filosófico, político, orientado, digamos, a preservar las ideas del pasado, a impedir el progreso, a impedir la evolución, a impedir la oxigenación en todos los órdenes de la vida nacional. Un reaccionario, en consecuencia, es alguien que es amante del atraso, amante, enemigo de la evolución, enemigo del progreso, y que está atado a todas las ideas filosóficas, políticas y económicas ya caducas, superadas, y que pretende a cualquier precio volver a imponerlas. Eso es. Imponer ideas caducas que se ha demostrado hasta la saciedad que no funcionan. Sí. Por eso es que, y siempre con el objetivo de preservar intereses inconfesables, porque no es a título gratuito, ¿no? Siempre persiguen intereses inconfesables que son en los que se parapetan para cometer todas las fechorías. Nada más le faltó entre paréntesis iglesia y ahí está la definición. Por eso, pero cuando dices inconfesables, es que hablas de ir a confesarse en la iglesia. No. De asistir al templo. Sí, bueno, cuando me refiero a esto es que, por ejemplo, lo que no se vale, porque mi libro, por ejemplo, por más que se llama México ante Dios, en ningún caso me meto con aspectos religiosos. Yo no me meto con la religión de nadie, ni con la Santísima Trinidad, ni con los beatos, vírgenes. ¿Es contra Jesús? No, en lo absoluto. Yo no soy teólogo, Jorge, no me puedo meter en esos temas. Donde sí me meto es cuando descubro que la Iglesia Católica dispone de los dineros, de las limosnas pagadas por el pueblo de México para financiar revoluciones, para financiar golpes de Estado, para derrocar presidentes, para derogar constituciones. Pero eso es en Europa, ¿no? Aquí no pasa eso. No pasa eso. Es en este país, en pleno siglo XIX. Vemos que la Iglesia Católica, a modo de ejemplo, deroga la Constitución de 1824 en 1835 y derroca al gobierno de Gómez Farías. Vemos una Iglesia Católica, por ejemplo, que en el año de 1847, durante la intervención norteamericana en México, llegan a un acuerdo
entre el ejército norteamericano y la Iglesia Católica. Y la Iglesia y el ejército norteamericano acuerdan en un párrafo muy simple, dicen, la Iglesia Católica se compromete, el ejército de los Estados Unidos se compromete a respetar el culto y el patrimonio de la Iglesia Católica, siempre y cuando y a su vez la Iglesia Católica se comprometa a convencer a los feligreses de que atentar en contra de la vida de un soldado norteamericano equivale a la comisión de un pecado mortal que tendrá como consecuencia la excomunión y pasar la eternidad en el infierno. Y así ves ciudades como Puebla, obvio, como Jalapa, obvio, como Perote, que se rinden sin disparar un solo tiro, porque claro, la gente tenía miedo de que al matar a los norteamericanos fueran excomulgados. Te cae. Entonces, tienes otro caso como la Constitución del 57, la Iglesia Católica deroga la Constitución de 1857, derroca al gobierno de Ignacio Comonfort y convoca la Guerra de Reforma que dura 3 años y financian la Guerra de Reforma con las limosnas pagadas por el pueblo de México. Las limosnas no eran para comprar municiones, ni armas, ni cañones. Las limosnas tienen unos objetivos distintos, me quiero imaginar, como la construcción de hospitales, escuelas, pero no para comprar armas, cosa que sí hicieron. Y después tienes la Constitución del 17, quieren derogar la Constitución del 17, quieren derrocar al gobierno de Plutarco Elías Calles y asesinan al presidente de la República, Álvaro Obregón. O sea, la Iglesia Católica está inmiscuida en el asesinato del presidente Obregón. No solamente derrocan presidentes, no solamente derogan constituciones, sino asesinan a los presidentes de la República. Entonces, por ello, pues en los libros de texto, cuando tú ves mi libro, terminas de leer mi libro y ves los libros de texto gratuito, pues verás que no tiene que ver nada con la historia. No, bueno, eso es lo opuesto. Sí, pero entonces, quien no conoce su historia, alguien lo decía mucho mejor que yo, ¿no? Santayana, pues está condenado a repetirla, y por eso los mexicanos nos equivocamos una y otra vez y nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra. ¡Qué barbaridad! Por ello, porque no conocemos el rostro de nuestros enemigos. No sabemos, por ejemplo, que la Iglesia Católica ha sido la peor enemiga de la historia de México. ¿En qué aspecto? En el que quieras, en el económico, en el filosófico, en el migratorio, en el político, en el demográfico, en el que quieras. ¿Hay algún cura que acepte tu libro y que lo elogie? Pues no. ¿Lo has sabido? No, yo no he sabido de ninguno que lo elogie, ¿no? Al contrario, han hecho libros, panfletos. Para responder, pero bueno, pues Es que estaba pensando que un poquito Méndez Arceo aceptaba mucho de lo que tú dices. Sí, puede ser que sí. Sí, no, yo lo conocí muy de cerca. Y Méndez Arceo podía haber sido alguien que tuviera un concepto paralelo a esto. A mí lo que me preocupa muchísimo es que muchas personas de nuestro querido público puedan pensar que este discurso tuyo, avalado por mí, porque finalmente eso es, pueda ser anticristiano. Pues no lo es. Yo lo que te diría que es anticlerical. Eso es. Yo te diría, por precisarlo y por definirlo bien, es anticlerical. Sí es anticlerical. Porque lo que no se vale es por ejemplo, pues que se nos haya ocultado que el líder, el padre de la independencia de México, pues se llama Matías Monteagudo. De ninguna manera puede decir que el padre de la independencia sea Miguel Hidalgo, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque Matías Monteagudo, precisamente, que era de las grandes autoridades eclesiásticas del México del siglo XIX, cuando se da cuenta que se empieza a aplicar la Constitución de Cádiz en España, la de 1812, se empieza a aplicar en 1820, entonces lo que él sabe es que tarde o temprano esta Constitución, que es anticlerical en España, va a afectar por gravedad a todas las colonias americanas. La única manera que había para salvarse de la aplicación de la Constitución de Cádiz en México era a través del rompimiento de relaciones y a través de la erección de México ya como una autoridad soberana independiente de España. Y él es el que inventa Iturbide, y él es el que crea todo este movimiento orientado a lograr la independencia de México. Pero de ninguna manera se puede decir que haya sido el cura Hidalgo. El cura Hidalgo, acordémonos, el 16 de septiembre de 1810, él es el que sale y el grito dice: mueran los malos gobiernos, viva Fernando VII. Sí. Viva Fernando VII. Él quería guardar la dependencia, ¿verdad? ¿Cómo puede decir que el padre de la independencia de México grite viva Fernando VII, rey de España?
¿No le concedes nada de jerarquía histórica a Hidalgo? Sí, cómo no. Sí, no, sí se la concedo, por supuesto se la concedo. Él inicia el movimiento, pero bueno, con ideas completamente conservadoras. Y además con errores estratégicos notorios. Bueno, graves errores. Él pudo haber llegado a la Ciudad de México y tomar la Ciudad de México. Y se quedó en las afueras, porque le dio miedo la altura a la que estaba ya llegando. Pero él pudo, bueno, él pedía que se le llamara Su Alteza Serenísima. Y lo que no se cuenta, porque no se sabe también, es que el mismo Allende quería envenenar a Hidalgo, porque Hidalgo se estaba volviendo loco. Entonces, sí. Bueno, lo cual es muy común en hombres que tienen poder, verdaderamente, que si no llegaban ya locos a tener el poder, cuando estaban ahí se convertían. Mira, otro detalle que me llamó mucho la atención es que en la escuela todos nosotros nos dijeron que la corregidora estaba escuchando atrás de la puerta del corregidor, y ella así nos dijeron nuestros maestros de primaria, ¿no? Nos dijeron que ella estaba escuchando y que se dio cuenta de que el corregidor, su marido, ya había descubierto el movimiento de independencia. Que los habían traicionado. Sí, que los habían traicionado, y entonces manda a ella, a un jinete, a un mensajero, a avisarle a Hidalgo y a Allende que el movimiento ya había sido descubierto y que iban tras ellos y que los iban a fusilar. Más bien Allende, fíjate. Más bien Allende. Lo que no se sabe, o se sabe poco, es que la verdad de las cosas es que ella estaba escuchando atrás de la puerta y le estaban informando que ella era amante de Allende. Ese es el asunto. Y estaba embarazada de Allende. Y le manda a decir a Allende, ya nos descubrieron. Hay que leer a Ibargüengoitia, ¿no? Hay que leer a Ibargüengoitia. Sí, exactamente. en los pasos de López. Los pasos de López. Fíjate que te voy a decir, porque a mí me lo contaron una persona que estaba involucrada. Cuando unos, no investigadores, algunos licenciados, alguien así, encontraron una correspondencia de la corregidora y Allende, y donde se deducía sus amoríos. Entonces llegaron, oye, hemos encontrado una carta excepcional en los archivos de un pueblo de, no sé, Guanajuato, donde sea. Vinieron a ver al presidente Lázaro Cárdenas, al general. Y llegaron, pues general, pues mire usted, aquí estamos los señores habitantes de San Antonio, San Cristóbal, o sea, y le traemos a usted esta carta, de la cual se cambia históricamente mucho, puesto que se denota que la corregidora tenía amoríos con Allende. Dicen que la leyó Cárdenas, la dobló, la guardó, hizo cuento con el secreto histórico de ustedes, y no le digan a nadie sobre esto que hace peligrar la tradición de nuestros héroes. Pero hay más, Jorge, porque cuando el corregidor furioso, claro que la manda a un convento, y el hijo lo da a luz en el convento, y las cartas... ¿Se sabe quién fue ese hijo? No, se perdió en la noche de la historia, ¿no? Por lo menos yo no lo conozco. Pero bueno, las cartas de dolor de ella, que ella envía a uno de sus familiares, es conmovedor el dolor que tiene, porque sufre realmente al saber que fusilaron a Allende y lo decapitaron. Entonces, y colgaron su cabeza en la alhóndiga de Ganaditas, y no nada más fue un rato, desde 1811 hasta 1821, las cabezas estuvieron colgadas 10 años, un escenario verdaderamente siniestro y macabro, ¿no? Pero bueno, pues todo esto yo lo cuento en México ante Dios, como es una novela, no es un ensayo. Hay pasión, hay romanticismo, hay espionaje, hay historia diplomática, historia militar, historia política. Bueno, creo que... ¿Y los personajes de tu historia los tomaste de la vida real o los inventaste la novela? Los hechos son reales, ¿no? Los hechos son reales, pero los personajes que la cuentan son ficticios. Son ficticios. Y esos son personajes que yo inventé, pero cuentan hechos reales, que es la gran herramienta. No hay personajes de la actualidad mezclados, de la vida política, ¿no? No. Los personajes, bueno, claro, pongo a hablar, por ejemplo, a Melchor Ocampo y a Benito Juárez cuando están exiliados en Nueva Orleans. Los pongo a hablar a los dos. Los pongo a hablar a los dos cuando ya, después del plan de Ayutla, bueno, pues también hablan y los veo ya en plena guerra de reforma y los veo en Veracruz discutiendo, cuando montan su gobierno en Veracruz. En fin, pues
cuesta mucho trabajo hacer hablar a los personajes, porque pues tú no puedes hacer hablar a Melchor Ocampo y a Benito Juárez si antes no estudiaste a fondo lo que piensan, lo que y sabían. Y la personalidad de cada uno de ellos, claro. Y el entorno en el que vivían, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿cuántos discos ya vendiste? Son 140,000 ejemplares vendidos de México ante Dios. Eso es una derrota para la televisión. Digo, perdóname, se lee. Sí se lee. Sí se lee. Entonces sí, a pesar de las recomendaciones foxistas, hay un México que está leyendo, desde luego. Y hay un México, Jorge, que está ávido por conocer la cara oculta de la historia. Claro. Me doy cuenta de esto. La gente quiere saber qué fue lo que pasó. Saben que nos mintieron, saben que les mintieron a nuestros maestros. Sí. Entonces, claro, si tú te pones a ver la historia de los últimos 100 años, bueno, pues tienes a un Porfirio Díaz, más de 100 años. En la historia de Porfirio Díaz le escribe el clero y Porfirio Díaz. Después, durante 70 años, le escribe el PRI, junto con la Iglesia Católica, en un contubernio vergonzoso. Sí. Porque, claro, la Iglesia nunca salió a denunciar a los tapados, ni los fraudes electorales, ni salió a denunciar los desfalcos, ni los peculados. No, nunca. Nunca. Entonces le dejaron hacer la Iglesia lo que quisiera, un poco como los fisiócratas franceses, ¿no? Sí, a la mexicana, ¿no? Sí, claro. Pero ¿no te parece que un mérito que no debemos escamotear al PRI fue el saber mantener una muy tranquila hipocresía en su relación con la Iglesia, y esta no se manifestó de una manera tan contundente como ahora? Así fue. Sí fue, ¿verdad? Sí, fue un contubernio, pues, muy discreto. Muy discreto, civilizado, ¿no? Unos amoríos discretos, bien guardados. Bien guardados. Eso fue. Pero lo que pasa es que escribieron la historia a su gusto, y esta historia está totalmente equivocada, ¿no? Hay que volver a escribir la historia patria para que sepamos qué fue lo que pasó y podamos impedir que se vuelva a dar, que vuelva a suceder, que ese es el objetivo de la historia, ¿no? Casi me estás dando la razón cuando un día, sin pensarlo, dije: el siglo pasado fue un siglo perdido para la democracia en México. Bueno, por supuesto. Pues si a grandes zancadas tienes 10 años de porfirismo, luego tienes la revolución, luego la diarquía Obregón-Calles, y luego 70 años de priismo. Se acabó el siglo. Pues claro que fue un siglo. Y en ninguno de ellos puedes decir que hubo democracia. Pues no, sí, te diría los 15 meses del presidente Madero fueron los únicos rescatables, ¿no? Y te diría, a lo mejor los últimos 10 años del siglo XX también, con Zedillo, creo que también de alguna manera empezó a darse ya la democracia. No porque no hubiera dejado a Fox, porque Fox dijo: soy presidente gracias a Dios y a Zedillo. Entonces es un connubio muy terrible. Sí, pero bueno, claro, yo creo que finalmente, legalmente ganó las elecciones Fox. Eso sí. Tener amigos que den dinero es legalidad, digo yo. Bueno, lo que pasa es que estoy contigo, tienes razón. Pero bueno, el que esté libre de esa culpa, pues que aviente la primera piedra, ¿verdad? Sí. Por eso sí empiezas a hacer cuestionamientos, no solamente en México, sino en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. En todas partes. Ya por eso hasta Krill repite esa frase, ¿eh? ¿Cuál? Esa de el que esté libre de culpa, comenzando por mí. Dijo. Eso es lo que dijo. Pero él se refería a otra cosa, hay que ser justo. Él se refería a las concesiones de casinos que otorgó al duopolio. Pero se refería al entorpecimiento de la democracia que tuvo toda esa acción y al manejo. Porque él esperaba que a cambio de eso le dieran imagen en la televisión, porque quería. No le dieron ni más. Muy bien, seguimos platicando ahorita, vamos a ver qué dice el público, si eres tan amable. Claro, Francisco Martín. Bueno, vamos a regalar uno de tus libros, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, entonces, por favor, entre estas llamadas, llámenos también, porque habrá la enciclopedia y uno de estos libros hermosísimos, México ante Dios. Patricia Hernández, muchas gracias. Alba Galván Burel te felicita, Francisco, por tu manera de pensar, y quiere saber si ya está a la venta el libro en Veracruz y en qué lugar, donde quiera. Donde quiera, sí. Donde quiera. Lleva ya 8 meses el libro en el mercado, donde quiera, en cualquier librería lo encuentra. Sí, puede usted ir ahí. Está en Veracruz, vaya a alguna de las plazas, con mucho cuidado, a las plazas de Veracruz donde haya cafés y todo eso, y ahí hay. En Sambor, pues, que el Papa, ¿qué sí sé? ¿Qué dice aquí? ¿El papá o el papa? El Papa Loquelite. El Papa Loquelite pertenece a la familia de las compuestas. ¿Sí? Y su nombre científico es Papalophilum y la especie Coloratum, y se usa en salsa
verde. Bueno, también. Bueno, señora usos María son Luisa diversos. Rosillo, gracias, usted muy amable, te saluda Manuel, por tanto, Gracias, Manuel. que conocimiento y eso, lo que tienes es memoria. Digamos que memoria Ya y sabes que el la conocimiento memoria, humano es muy grande y cada quien tiene una partecita y nada más. ya sabe usted que la memoria y la inteligencia de los... Sí, es la memoria de los tarugos, sí es cierto. Sí. Es cierto. No, pero fíjate, ser tarugo, como en mi caso, ser tarugo y no tener memoria está de la fregada. Además de conjuntar las dos posibilidades. Te juro que a mí me pasa. Bueno, ya está. ¿Qué quiere decir machigüe? No, machihuis. Es el trastecito donde se coloca el agua para enjuagarse las manos cuando se está amasando para tortear. Viene de mano, que quiere decir donde se remojan las manos. Machihuis, machigua, machihuete. Sí. Tiene variedades. Eduardo Ortega dice, invita al candidato electo, será, ¿cómo se llama? El joven candidato electo de Jalapa. De Jalapa. David Velasco. Chedraui. David Velasco. Chedraui. En unos días presentarán un proyecto para remodelar Ávila Camacho. Ávila Camacho es la avenida grande. La gente de la tercera edad está preocupada por conocer la manera. Con que terminen el distribuidor Araucari nos damos por bien servidos. Eduardo Ortega, ya acaba de decir el gobernador que ya van a poner una estatua de Sebastián ahí. Bueno, Claro. pues no, sí lo van a terminar ya. Oye, tengo curiosidad, ¿cuál es el letrero que tenía una falta de ortografía en nuestro programa? No, es un promocional de alguna otra actividad. Un spot de hongos. Vaya. Comuníquese, decía así medio castizo, pero no es Comuníquese con S. Z. Con con S. S. María Luisa Márquez, fideicomiso, fidei, de Sí, fe. de algo. fe. Curiosamente, nace de un contrato, pero es una persona jurídica el fideicomiso al final de cuentas. Es constituir un patrimonio para un fin específico, generalmente ¿Patrimonio benéfico. no es lana? Es encomendar a la fe de alguien un patrimonio, eso quiere decir. ¿Y se le puede tener fe a un banco? Sí, no, bueno, interviene casi siempre una institución fiduciaria, eso sí. Pero Que no es lo al que mismo se le que un tiene banco. confianza es al fideicomisario en realidad. Al que administra ese recurso. El banco es una especie de intermediario, el que otorga todo eso es el fideicomitente. Da su patrimonio para que cumpla un fin benéfico. Que digamos los teléfonos, dice aquí el señor. Pues a ver, ¿tú qué te acuerdas? 840-7090 es uno. 842-3500 es otro. Y 01800-2255-222. Bueno, saludos a todos, cada 8 días va el programa. Gracias, Samuel Padilla Ramírez. Félix Galindo, Tomás Mojarro dijo en cierta ocasión que es preferible decir realimentar que retroalimentar. Sí, se ha propuesto realimentar porque re quiere decir volver a y retro quiere decir para atrás. Sí. Sí, entonces la han propuesto, pero los usuarios siguen insistiendo en retroalimentar. Digamos que gramaticalmente sería más apegado al sentido que se le quiere dar, realimentar, volver a alimentar, pero el uso es el que va imponiendo y a veces nos quedamos con palabras no muy bien ¿Retroalimentar es construidas. alimentar por atrás? Casi eso querría decir. Sería el sentido en esa. Sería lo que significa, lo cual no es... Sí se puede. Sí se puede. Hay un procedimiento terapéutico. Estamos hablando en serio. En serio. No, de verdad. Hay un procedimiento terapéutico que usan algunos médicos cuando no se puede por vía enteral o parenteral, se Retroalimentan. alimenta mediante retroalimentación. Sí se hace. Pero eso se llama lavativa. No, porque precisamente se aplica la cantidad necesaria para que no se evacue, sino para que se absorba Asimila. por las vellosidades intestinales. Está bueno. Qué feo. No, es que además es muy efectivo. Pues la ozonoterapia. Por ejemplo, es una forma de retroalimentación, digámoslo así, de una manera figurada. Omar Olmos, ¿qué significa Pinoltepec? Pinol en el Pinoltepec. cerro. Bueno, todas las toponimias tienen que ver con el contexto del lugar, pero a primera instancia se entiende como el lugar del Pinole, el cerro del Pinole, o también en algunos casos se aplica de Pinol de el extranjero, Pinol, el que viene de fuera. Sí, el lugar a donde llegaron Los de fuera. Pero hay que ver el El caso concreto, porque en una ocasión puede significar
algo relacionado con el pinole, que es una harina obtenida de la trituración del maíz, y el otro es pinole, el que viene de fuera. Habría que ver cada caso. Eso a ver si hay un investigador de nuestra ciudad, de Jalapa, que según algunos criterios vinieron unas gentes Quimislán, que es Puebla. Entonces a un jalapeño le dice que es poblano y se enoja, pero no debería, porque la realidad histórica es que vinieron de allá, se quedaron aquí. Pepe Seidán debe de estar haciendo coraje ahorita. Porque tú dices Pinoltepec, es decir, el que está en una de sus posibilidades. Es extranjero que está en el cerro. Hay algunas investigaciones que dan el significado de determinados lugares, pero no se pueden tomar totalmente como que este es el significado, porque tendrían que tener investigaciones sumamente profundas, de acuerdo al contexto, a la historia del lugar, que dé, vamos, válgase la redundancia, el nombre al... A ver, sí, el maestro Robelo, que es una autoridad en la materia, recomienda eso, dice: demos esta etimología y esta posibilidad, pero no es veamos el caso concreto de cada lugar y puede que corresponda a otro significado en un caso. Entonces hay que tomar... Mano es masculino. ¿Por qué decimos manita y no manito? No. En Argentina dicen manito. Señora Marta Fernández. Mano es masculino. Perdón, es femenino. La mano. La mano, sí. ¿Cómo es correcto decir? ¿La manita o la manito? La manita. Claro. Sí. Los argentinos dicen raro. Pero manito es de hermanito. Sí, claro. En México, desde luego. Un poco a los mexicanos hace 50 años nos decían manito, ¿verdad? Sí, cuando Cantinflas. Sí. Saludo a todos los integrantes del programa y pregunta qué quiere decir palinológico, palayos. Quiere decir lo que se refiere a algo que es de ida y vuelta. Sí, como la actividad de la palindromagia, decía Otto Raúl González, que es la escritura que se puede leer de ida y vuelta. Luego, por ejemplo, para asuntos históricos, la palingenesia, que dice: la historia se ha repetido muchas veces y se vuelve a generar. Eso quiere decir palingenesia, volver a nacer, vuelve a realizarse. Entonces, habría que ver todas las posibilidades de palinuro, ¿sí? Que es también de ida y vuelta, ¿verdad? De ida y vuelta, sí. Por ejemplo, el animal que se mueve la cola. Le voy a decir aquí, nuestra ciudad, nuestro lugar de vacaciones, Chachalaca, saca la chacha a chachalacas. Ese es un palindroma. Bueno, pues es un palinológico, tiene un criterio palinológico, de ida para acá. Y en historia habría otro estudio palinológico, que es el de los palimpsestos. Son documentos que se borraron. Es hacer un palindroma con su hermana. No. Son documentos, generalmente papiros y de ese material, que se borraron y se volvió a escribir sobre ellos, pero ahora con técnicas muy nuevas están encontrando lo que antes estuvo escrito ahí. Entonces, el palimpsesto quiere decir vuelto a borrar, porque se borraron una vez y se volvieron a borrar y se volvieron a borrar, y hay un texto en arameo y otro en griego y otro en latín. ¿Qué suena chanchullo? ¿No? Cada uno y se pueden leer cada uno de esos ahora textos. Los están leyendo, sí. ¿Algunos tecnológicos? A todos. Encontraron con las reservas del caso. En varias pinturas utilizaban los artistas de antes, como no tenían muchas telas. Los lienzos. Pintaban encima. Bueno, en las ciudades mesoamericanas hay construcción sobre construcción sobre construcción sobre construcción. Y bueno, para los números también se les llaman capicúas, que tiene que ver con esta serpiente. Cabeza y cola. Cabeza y cola. Empieza y termina igual. Oye, el otro día me invitaron a un programa de radio, les cuento el pecado, pero no el pecador. Sí. Y le manda un saludo el comentarista de radio y le dice, le quiero mandar un saludo a mi amigo, no sé qué, por el nacimiento de su segundo primogénito. Muy bien. Está bueno. No fue Fox, ¿verdad? No fue el programa de Fox. Contigo se llamaba. Muy bien, volvemos. A ver, teléfono más que dijiste. 842-3500, 840-7090, 01-800-2255-222. Y vamos a obsequiar este libro del maestro Francisco Martín Moreno, y la México ante Dios. No le buiga. ¡Familia!
Muy bien. Juanita, por favor, ¿tiene usted alguna de las palabras que hemos dejado de usar ¿por qué? ¿Por negligencia, quizá? Porque ya no nos suenan igual. Pues en esta ocasión yo he querido traer unas palabras, pero muy bien dichas, porque son de Amado Nervo en relación con la libertad, al fin que todavía estamos en el mes de septiembre, que seguimos hablando. Todavía la buscamos, Juanita. Y la seguimos buscando. Bueno, pues Amado Nervo, un hombre místico y sentimental, su filosofía sobre las cosas buenas de la vida, pues están plasmadas en su obra, y es algo curioso que en su época era popular entre la juventud, es decir, no era un hombre que se le huyera, sino que tenía gran simpatía su forma de decir las cosas. Esta habla de libertad. La riqueza es abundancia, fuerza, ufanía, pero no es libertad. El amor es delicia, tormento, delicia tormentosa, tormento delicioso, imán de imanes, pero no es libertad. La juventud es deslumbramiento, frondosidad de ensueños, embriaguez de embriagueces, pero no es libertad. La gloria es transfiguración, divinización, orgullo exaltado y beatífico, pero no es libertad. El poder es sirena de viejos y jóvenes, prodigalidad de honores, vanidad de culminación, sentimiento interior de eficacia y fuerza, pero no es libertad. El despego de las cosas ilusorias, el convencimiento del nulo valer, la facultad de suplirlas en el alma con un ideal inaccesible, pero más real que ellas mismas, la certidumbre de que nada si no lo queremos, puede esclavizarnos, es ya el comienzo de la libertad. Qué bien, Juanita, qué bien. Muy bien, bueno, baldado quiere decir que no se vale por sí mismo, como yo. Sí, pero no viene de valer. ¿No viene de valerse? Viene de un verbo árabe que quiere decir perder el funcionamiento de un órgano, sobre todo las extremidades y las piernas principalmente. Eso quiere decir como tropezar. Por eso es que se escribe con B. ¿Con B qué? B. Es que la otra es V. Con B grande. Con B de burro, pues. ¿Baldado es con B grande? Sí. Fíjate qué mala ortografía tengo, que no creí. Salvador Orozco, gracias, Salvador. También en las batallas, una persona que había tenido o que por algún accidente o algún problema estaba impedido del uso de las extremidades, se le llama que está baldado. ¿Y el manco de Lepanto estaba? Estaba baldado. Y Almirón también, de uno de los brazos. En la persecución de aquel Santanón, era sí, el maleante en el estado de Veracruz, una refriega recibió un balazo y perdió el movimiento de una de las manos, casi todo el brazo, al grado de que en una ocasión lo mandaron entrevistar con una periodista. Era el caso muy raro porque era una periodista la que vino a ver al maestro Díaz Mirón y le dijo: vengo de parte del gobierno de la República a ofrecerle que me conceda una entrevista, pero una pensión vitalicia. Y dijo: dígale usted al presidente de la República que tengo baldada una mano, pero que mientras la otra pueda escribir, yo no necesito una pensión del gobierno. ¿Es usted muy vanidoso? No, soy soberbio, dijo. Vámonos. Entonces rechazó un aumento, una pensión. Sí, Dios mío. Eso habría que dárselo como ejemplo, que se supiese, ¿verdad? Para todos nuestros políticos, desde luego, que piden aumento de sueldo, que se aumentan, que dan compensaciones, que tienen un sueldo extra, 56,000 pesos, por trabajar en un país de alto riesgo. De alto riesgo. O como a estos funcionarios que llegan, los deportistas mexicanos como Soraya Jiménez, y les regalan una casita en el Estado de México, o les están dando ya también un puesto en el gobierno como director de algún instituto de deporte.
Sí. Porque si bien es cierto que el mérito deportivo y los méritos artísticos, culturales que tenga cada quien, eso no le da atribuciones para que tengan o la capacidad para administrar un instituto. Pero bueno, todo se vuelve noticia y parte de la televisión. Claro. ¿Cómo decía Díaz Mirón cuando dijo que aquel que prende y apaga el día como es que el perro que lame la mano de su señor, el miedo ablande el rigor con el llanto que derrame, que la ignorancia reclame al cielo el bien que le falta. Yo, con la frente muy alta, cual retando al rayo herirme, soportaré sin rendirme la tempestad que me asalta. No esperes en tu piedad que lo inflexible se tuerza. Yo seré esclavo por fuerza, pero no por voluntad. Mi indomable vanidad no se aviene a ruin papel, humillarme, ni ante aquel que enciende y apaga el día. Si yo fuera ángel, sería el soberbio ángel, Luzbel. El hombre de corazón nunca teme a la malicia, no hay más Dios que la justicia, ni más ley que la razón. Sujetarme a la presión del levita o del escriba, inclinar la frente altiva ante torpes soberanos, yo no acepto los tiranos, ni aquí abajo, ni allá arriba. Híjole, bravo, bravo. Es que es hermosísimo, es contundente, es como gota de sebo, dice lo que quiere decir. Y no encontró como titular este trabajo, solo le puso Espinelas. Vieja ley, ¿no? No, Espinelas, porque está hecho con varias décimas espinelas, precisamente. Sí. Y nada más le puso Espinelas. Sí. Tiene otro también muy bello cuando dice el río que va, el río que corre, dice ante no sé qué, ante cuando el torrente por los campos haya de pronto un dique que le dice atrás, podrá saltar o derribar la valla, pero pararse o recular jamás. También es bellísimo también de Díaz Mirón. Bueno, y él era un temperamento fuerte, ¿verdad? Sí. Díaz Mirón escribió muchos de sus poemas en la cárcel, precisamente, y era una persona de reconocido tosquedad en algunos tratos, pero muy inteligente, y era maestro, por cierto. Fue maestro en Francia, y fue maestro en Cuba, y fue maestro en muchas partes. Era un conocedor del idioma, pero de veras extraordinario, porque hay unos estudios muy interesantes acerca de la obra de Díaz Mirón, y el juego está no solo en encontrar la rima, porque luego encontraron unas rimas muy difíciles, pero además en que decía, ahora me propongo concluir cada línea de este poema con una categoría gramatical diferente. Es decir, no voy a rimar sustantivo con sustantivo, ni verbo con verbo. Ahí les va. Y se proponía y lo hacía. Era todo un caso en el manejo del idioma español. Genio. Sí. De la rima. Orfebre de la palabra. Muy bien, como Pitamor. Como Pitamor lo hace. Dice un día en una entrevista, te voy a hacer un soneto. Sí. Y se puso así, me lo escribió. Dedicado, obviamente perfecto, ¿no? Sí. Y así era la Pitamor. Fue cuando le pregunté, oye, después de todo lo que me cuentas de tu vida, tengo que sacar una deducción. Eres una mujer mala. Dice, te quedó así tantito y dice, no, dice, bastante tengo ya con ser un genio. No me pidas además que sea buena. Me quedé seco. Vale. Muy bien. Teléfono es 842-3500, 840-7090, 840-7350 y llamadas telefónicas y el 01800-2255-222. Recuerdo cuando usted trabajaba en Televisa. Qué buena memoria, ¿eh? Saludo a todos los integrantes del panel. Betina Pacheco Maya. Bueno, pero todo tiene una, como diría yo, eso me da a mí un mérito excepcional. Me corrieron. Es evidentemente que eso se puede llevar como una presea, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, pregunta si conoce los... Dime quién te corre y te diré quién eres. Bravo. ¿Lo puedo publicar? Sí, claro, gracias. Publica. Antonio García pregunta a Munguía que si conoces los molotes. Claro. ¿Qué son los molotes? ¿Es un mole grande? No es aumentativo. Molot quiere decir abultado y en forma ovoide casi siempre. Es una fritanga que se hace rellena de tortilla, después se rellena de algo, puede ser de picadillo, queso, de frijoles,
llevan epazote, y se fríen. Se doblan, bueno, se les apachurra la orillita y se fríen. Perdón, a lo mejor, porque a veces se confunde. Recientemente, pues sí, me llevé un poco de decepción porque en un sitio de aquí de Jalapa estaban vendiendo las famosas empanadas con el nombre de molote, y no es lo mismo. No, claro. O sea, aunque son de masa, de maíz, Sí. no, la forma es lo que les hace diferente. El molote es más abultadito, como su nombre lo dice. No, antes era redondo. uno de los guisos característicos de En Jalapa. Papantla son característicos y son muy buenos además. Tradicionales. Y la masa, es decir, la gordita que se prepara previamente para hacer el molote es un poco más gruesa que la de la empanada. Pues también se puede utilizar para algunos atuendos, por ejemplo, cuando las mujeres se abultan el pelo, es le dicen un molote. que te- Sí. Cuando quedan en cinta llevan un molote en la pancita. Parece molote. Espérate, parece molote. ¿Y borlote también viene de ahí? No. No, Borlote no no es nahuatlismo, ¿verdad? No es nahuatlismo, es una onomatopeya de lo que se oye cuando hay precisamente una reunión escandalosa. Sí. Enrique Rovira, de Coatzacoalcos, felicita a Francisco Marín Moreno y comenta que la Iglesia no solo dañó a México, sino a todo Latinoamérica. A todo y el eso mundo. es evidente, ¿verdad? No, evidente, sí. Sí. Bueno, pues, perdón. Solamente tienes que comparar, por ejemplo, aquellos países donde se instaló la Santa Inquisición con aquellos países en donde la Inquisición fue más benigna o benévola, ¿no? Si quieres, ve países como Inglaterra, que aun cuando hubo Inquisición, de ninguna manera fue tan tremenda como la española, o en Alemania. Ve una Alemania, ve una Inglaterra, ve un Canadá, ve un Estados Unidos, ve una Australia, y compáralo con países donde estuvo la Inquisición como México, como Guatemala, como Ecuador, como Colombia, como Venezuela, y verás que donde estuvo la Inquisición pasó como el caballo de Atila, pisó el pasto y no volvió a crecer. Es tremendo, pero sí es cierto, por supuesto que el problema de México se puede extender a toda América Latina. Es la misma institución perversa y retrógrada. Bueno, yo me opongo a que se siga diciendo de la institución. Yo creo que los que son malos, o hay malos y buenos, es el clero. Pero es que la institución, lógicamente, tienen un banco, tienen una constitución, tienen un fin, tienen políticas, tienen un jerarca, tienen estructuras. Por eso, pero son los hombres. La institución como tal, porque los hombres pasan y las ideas continúan. Estamos hablando de un México del siglo XIX, el cual a esta historia le cambiamos los nombres, le ponemos 2007 y quedaría ¿Se igual. podía pertenecer a la Inquisición y ser, conforme a la ley de Dios o de Jesús, una buena persona? Pues no, en esos casos no. Entonces sí fue la institución, Juanita. Es decir, No, pero tú dices por la Iglesia, ¿no? En general. Sí, Por la yo Iglesia. quiero decir que en general debemos, o creo que tenemos obligación, bueno, yo siento como mujer creyente que debo tener obligación de utilizar con más precisión estos vocablos. Para mí, los que han procedido mal, como ha habido otros que han procedido bien, que conste. claro, claro. Bueno, Sí, como en todos entonces los que han procedido mal ha sido parte del clero. Pero perdóname, Juanita, si un hombre de la Inquisición seguía a Cristo, vamos a suponer que lo nombran inquisidor, y entonces iba a perdonar, a amar a los prójimos como a sí mismo, iba a tener un espíritu de sacrificio y de amor por los demás, ¿cómo los iba a quemar en leña verde? ¿No? ¿Y cómo los iban a someter en los sótanos de tortura de la Inquisición? Además. Porque digo, no solamente los quemaban en leña verde, por supuesto, sino también todavía hay una exposición en la Ciudad de México que se llama Los aparatos, de la tortura de la Inquisición en el siglo XVIII. Y hay una serie de libros también que habla acerca de cómo torturaban y todos los diversos objetos que utilizaban para pues hacer sangrar a la gente. A lo mejor la maestra Juanita se refiere a que como en todas las instituciones, no solamente en el clero, sino en todas, hay gente que procede de la manera más adecuada y hay quienes no, pero desafortunadamente
la iglesia en esa época se caracterizó justamente por hacer muchas cosas malas. Pero no viene desde ahí, tampoco hay que decir, no me acuerdo quién, tú te debes acordar, puesto que te acuerdas de muchas cosas. La taxa tabole. Sí. La taxa tabole era la justificación. Y Juanita, lamentablemente, viene de el meollo de la iglesia, de un papa. ¿Quién era? León algo, ¿no? Julio II, creo, algo así. Sí. Entonces hay 50 cosas de donde usted si violaba, si violaba, si mataba, todo, dando una cantidad de lana, ahí búscale al taxa parricida, tabole. tanto, al homicida simple, sí había. Al adúltero, se compraba tanto. el perdón prácticamente. Bueno, pero por eso Lutero por eso se fue. Porque por la venta de indulgencias. Claro. ¿Cómo es posible que la indulgencia se pudiera vender? ¿No? Y comprar. Bueno, claro, y comprar. Y eso, Juanita, no eran los hombres, estaba establecido como Por uno la de los institución. postulados de esa institución. Eso sí. Eso es una realidad. Pero habría que ver, por ejemplo, casos como Ernesto Cardenal en Nicaragua. Cuando llegó Juan Pablo II... ¿Lo regañó? Lo regañó. Le dijo, lo primero que tiene usted que hacer es arreglar sus problemas con la iglesia. Se usa el término genérico para un rumbo y para otro a veces, por conveniencia. Entonces, el Papa estaba hablando de una institución, pero en realidad con quien se había malquistado, quizás cardenal, era con los altos jerarcas de la iglesia, no con la iglesia, porque la iglesia comunitaria de él lo quería mucho. Sí. Sí, el padre cardenal era muy querido por su pueblo. Hay que ver, por ejemplo, a un arzobispo que hace apenas el año pasado hizo una declaración escandalosa, ¿no? Dijo, en esta Santa Casa, la casa de Dios, se purifican las limosnas. Las limosnas cuando llegan aquí. Pagadas por el narcotráfico. Cuidado, por el narcotráfico. Se purifican las limosnas pagadas por el narcotráfico. Esto es una afirmación que invita a lavado de dinero, entre otras cosas. Entonces yo creo que es muy delicado ver los alcances de la Iglesia Católica en nuestros días. Yo comparto con usted, por ejemplo, yo conozco sacerdotes que se han ido a la Sierra de Puebla, de veras, con unas sandalias y una sotana, en condiciones paupérrimas. Pero conozco otros que vuelan en helicópteros supersónicos, jets especiales, y cualquiera de sus cruces pectorales con brillantes rubíes y esmeraldas, con eso se podrían construir 40 escuelas oficiales en el estado de Veracruz, ¿no? Y el mismo Altamirano, por ejemplo, que en su momento se opuso a los abusos del alto clero, hace un elogio de veras esplendoroso de un sacerdote en una novelita que se llama La Navidad en las Montañas. Y muestra a un sacerdote que vive con humildad y que enseña a sus fieles a trabajar como lo hizo Tatabasco en Michoacán, esto en la Sierra de Guerrero. Y dicen los que conocen más a fondo esto, que sí existió ese cura y que el pasaje no es una mera ocurrencia de Altamirano, sino que fue cierto. Entonces, ahora, yo sí, tratamos de esto y lo tratamos de una manera seria. Y sí quisiera decirles a ustedes y particularmente a muchas personas que tienen en Veracruz una fe muy, digamos, desde el abuelo y la abuela, así fueron educados, y su fe quizás sientan cierto dolor cuando Francisco Martín Moreno examina la parte humana y por tanto deleznable de gran parte de la iglesia. Pero no se preocupen, si usted es cristiano, arréglese con él. ¿Cuál es el problema? Los demás son como nosotros. Tienen todas las deficiencias que tiene usted o cualquiera. Además, quizá ellos dicen que representan a Dios, pero usted evite los intermediarios. Porque, en serio, se lo digo con toda la sinceridad de que puedo ser capaz, si usted no se acostumbre, pues, a que lo lleven a hablar con el que usted quiere. Usted mismo dígale, cuéntale, discuta, lea lo que él le dice y se acabó. Fíjate, históricamente, por ejemplo, si algo le ayudó a Porfirio Díaz para mantenerse en el poder, es que todos los secretos de confesión se los reportaban. Se los reportaban directamente al dictador.
Entonces esto es lo que hizo que se sofocara cualquier movimiento en cualquier parte del país, en cualquier condición. Claro. Bueno, porque para eso era la confesión, ¿no? Por eso se ha suplido con la intervención telefónica, ¿verdad? Sí, pájaros en el alambre. Ahora cuando están intervenidos los teléfonos, antes era la confesión. Y toda la confesión todavía sigue siendo. Sí, por supuesto que sí, pero fíjate, por ejemplo, una de las ventajas de la religión protestante, y me apresuro a aclarar que yo no tengo ninguna religión, para que no parezca que vengo a representar a ninguna de ellas, es para que tú te puedas salvar en la religión protestante, tienes que leer la Biblia. Si no lees la Biblia no te salvas, lo cual, aunque parezca una perogrullada, bueno, pues implica que sepas leer y escribir, porque si no, no puedes leer la Biblia. Claro. Por eso en Estados Unidos, cuando se publica La cabaña del tío Tom en 1853, se venden cerca de 560,000 libros de La cabaña del tío Tom. Fue un libro que cambió el destino de Estados Unidos, pero porque la gente sabía leer y escribir. Cuando se da la independencia de México en 1821, 98% de los mexicanos son analfabetos. Y cuando se va Porfirio Díaz, el 83% son analfabetos. Y hoy, bueno, pues las cantidades de analfabetos funcionales son tremendas. Tan fácil como decir que 50 millones de mexicanos que están en la miseria, entre otras razones, pues porque no saben hacer nada. Claro, analfabeto funcional fue que usted aprendió a leer y escribir, pero no lo hace nunca. Ni lee, ni sabe firmar. Eso no es ser alfabetizado. Claro. Entonces eso sí se ha mantenido al pueblo de México en la ignorancia. Ha convenido. Es más fácil gobernar a un pueblo ignorante que a un pueblo despierto. Y venderle cosas. ¿Compran más? Claro, compran más. Fíjate, por ejemplo, tienes una iglesia como la Iglesia Católica que se opone a las ideas de los derechos universales del hombre de la Revolución Francesa. No pueden entrar a México las ideas de la Revolución Francesa, no pueden entrar las ideas del enciclopedismo, no pueden entrar las ideas de la Ilustración. Y entonces nos amurallamos los mexicanos, nos encerramos entre nosotros mismos, impedimos que todas estas corrientes filosóficas, políticas de la modernidad de aquellos años pudieran venir a engrandecer y a insertarnos en otro nivel de evolución y de progreso político e intelectual. Es una institución, por eso yo decía que reaccionaria y retardataria. Una institución, por ejemplo, que además tenía, fíjate nada más, tenía 6 veces más que el presupuesto federal de gastos del país. La Iglesia Católica tenía un presupuesto 6 veces mayor que el del Estado mexicano. Una iglesia que tenía, cobraba el impuesto del diezmo, que tenía cárceles clandestinas, que tenía policía secreta, que tenía tribunales privados. Panteones. Registro civil. El registro civil. No, los panteones todavía no los ponen, los van a poner en la basílica, ya salió. En el proceso salió ya la venta de criptas pero y el seguro por pero con algunas salvedades, Jorge, porque mientras más lejos estés de la imagen de la Virgen, vale menos. Según te acercas a la Virgen, vale más. VIP. Sí, VIP, claro. Entonces, igual que vas a la basílica y te venden las botellitas de agua bendita a un precio, y las que no son de agua bendita, sino agua normal, a otro precio. Sí. Entonces, bueno, pero es que también uno tiene que pensar y a fondo y considerar algunas cosas que no son ni creíbles ni aceptables. Por supuesto. Es lo que decimos, Juanita, le han enseñado al pueblo a no pensar, por así convenir a los intereses de muchos. Eso sí. Yo provengo de una institución donde decir este programa hace pensar, bueno, pues no, mejor vamos a sustituirlo por algo que no haga pensar. Es natural. Mejor ponemos fútbol. Los mexicanos, algunos no tienen memoria, pero otros sí, y el señor Cedillo se robó los ferrocarriles nacionales para su beneficio, ya que él es accionista mayoritario. Isabel Ochoa. Familia Hernández Santiago, felicidades al programa, cosa que agradezco. El programa es muy interesante. La familia Ramírez Bermúdez, saludos y felicitaciones a su equipo, los que ve desde el puerto de su programa favorito, el puerto de Veracruz, supongo, pues claro. Saludos al puerto. Otilio Cisneros, Portugal, saluda a nuestro invitado Francisco Martín Moreno. ¿En qué librería puede adquirirse el libro México ante Dios? En todas. En todas está. Sí, está editado por Alfaguara. Alfaguara se distribuye en prácticamente todas las librerías. Sí, bueno. Juan José Aguirre Ortiz, ¿puede usted comentar alguna? No, Antonio Olvera Martínez, si es que hemos comentado ya varias anécdotas. Marcelo Castañeda Mota,
El eje vial de Araucarias no está listo, es un desastre. Deberían de ponerle más atención con el fin de evitar un accidente que tenga pérdidas humanas. Ya van a ponerle a esta estatua, yo creo que ya está, ¿no? Están trabajando todavía en él. Bueno, saludos a Samantha y es sexy. Y Javier Ahumada. Pero los que no sabemos qué cosa es sexy. ¿Qué es sexy? ¿Qué es sexy? ¿Qué será sexo? sexy? ¿Qué es sexo? ¿Qué coxa decían? Julio César Rodríguez y pregunta la palabra en agua Yolotzin. ¿Qué quiere decir Yolotzin? Yolotzin es corazón. Corazoncito. Corazoncito. Yolo, corazón. Yolotzin, corazoncito. La terminación tin es reverencial y es un diminutivo y es reverencial. Generalmente cuando se le habla a alguien con mucho respeto se aplica el tin. Y fíjate cómo se asocia la idea de corazón con la vida. Se dice Yoloxochitl, por ejemplo, va a decir la flor de la vida. Tlayolan quiere decir, así en términos llanos, la tierra del maíz. ¿Pero por qué el maíz? Porque el maíz da vida. Porque el maíz da vida. Tlayolan, la tierra de la vida o del corazón. Sí. Muy bien, volvemos en un minuto, por favor. Pues muy interesante lo que va a suceder. Volvemos a Sopa de Letras dentro de un momento, después de que les hablemos brevemente del festival, sexto Festival San Jerónimo de Coatepec, hombre, del 23, es decir que hoy, ¿no? Mañana, del 23 al 30 de septiembre, Festival San Jerónimo. Muy bien, Raimundo Aguilera. Eres Raimundo Aguilera. Raimundo, si eres tan amable, cuéntame un poquito de qué se trata el Festival San Jerónimo en Coatepec, que es un excelente paseo para los calapeños. Adelante. Bueno, el Festival de San Jerónimo Coatepec nace de... A ver, acércate al micrófono, por favor. El Festival de Coatepec nace con un basamento de una fiesta religiosa del santo patrono, San Jerónimo. San Jerónimo, ¿ah? Desde hace 6 años se ha introducido muchas actividades culturales que vienen a estar adornando a la ciudad porque estas actividades se desarrollan en diferentes casonas antiguas de Coatepec que fungen como sedes. O sea, ¿hay alguien que cuide que esas casas no se destruyan? Los mismos dueños, como son, por ejemplo, restaurantes, hoteles o cafeterías o ricos, claro. Prestan sus espacios para que se desarrollen actividades culturales como conferencias. Pero sí hay una conciencia de cuidar esas casas, no de volverlas modernas como si... Yo creo que actualmente Coatepec está entrando a un círculo muy interesante en donde la gente tiene conciencia un poco más sobre el valor histórico de sus propiedades y como hace 1 año, 2 años recibió el nombre de Pueblo Mágico. Bueno, ahora ya hay más. Entonces va a haber toda una serie de actividades toda la semana, conciertos, conferencias, bailes y todo el asunto. Tanto en la ¿hay una exposición folclórica? Sí, hay exposición folclórica. Tenemos una... Digo, de cosas, por ejemplo, esto que me traes. Bueno, esto es un taller, bueno, esto será fundida. Va a haber una muestra de oficios el sábado 29. Van a haber diversos artistas trabajando para que la gente los pueda observar, vea el trabajo con ellos. Luis Lima, ¿de qué se trata este taller?
Bueno, nosotros tenemos la propuesta de la creación de tallerías orfebres, Verforma. ¿Es esto? Que es un trabajo de rescate de oficio, de procesos de fundición. ¿Qué quiere decir a la rescate seta. de oficio, oye? Estamos tratando de encontrar esta posibilidad de volver a lo artesanal, regresar al origen artesanal a través de los procesos de fundición orfebres, manejando diferentes metales. ¿Los haces tú o ¿Perdón? quién los hace? Tenemos un equipo de trabajo con el maestro Arsenio Acosta, Carmen Pale y su servidor, que estamos desarrollando el taller de tallerías orfebres Verforma. Son diseños propios y estamos buscando encontrar todas estas formas de identidad también con ese anillo que le doy, no es cierto. Ese anillo es muy interesante porque hace alusión... ¿Ya lo vieron? Al deshoje. El ¿No deshoje... trae close-up? Sí, trae. El deshoje es la festividad de ir a comer tamales. Entonces están llevando al muerto, es el ataúd, llevando al muerto van directamente al deshoje. Este anillo se llama el deshoje. Sí. Estamos buscando elementos de inspiración, de identidad campirana y obviamente también histórica y arqueológica. ¿Tú eres coatepecano? Tengo muchos años de vivir en Coatepec, en la Pitaya, sí. En Zoncuantla, sí. No, la Pitaya no es Coatepec, ¿no? Sí, Zoncuantla es Coatepec. Sí, también es parte de... Mira, que son cosas muy bonitas. Son bronces, fundiciones al acero, buscando esa parte arcaica también, de origen, de los procesos de fundición y dándonos identidad con lo que fueron los oficios prehispánicos en América. Qué bonito. Tanto en México. Qué bonito. Y las señoritas que nos acompañan, Laura Jiménez Barrientos. Laura Jaime. Laura, perdóname. Laura Jaime Barrientos. Jaime Barrientos. ¿Qué haces, Laura? Bueno, yo participo en el Festival de San Jerónimo, con unos espectáculos de teatro, danza y música, y pues están todos invitados. Vengo a hacer la invitación. ¿Qué haces como actividad teatral? ¿Cantas, bailas o...? Yo estoy en este momento dirigiendo algunos montajes, promoviendo, y pues soy parte del elenco de algunos montajes que se van a presentar el fin de semana. ¿Montaje quiere decir o pieza de teatro o una, cómo se llama eso? Bueno, pues todo un elenco en pro de una puesta en escena, el montaje. ¿De una pieza de teatro? Sí, es que unos son teatro-danza, o sea, no meramente teatrales, y otro es musical y danza tap, ¿no? Entonces, ¿Tap? Sí, va a haber ¿Qué es tap? Un espectáculo de tap. Es una disciplina... ¿Como Fred Astaire? Pues sí, es como... Esa bailaba tap, ¿verdad? Sí. Ustedes no lo conocieron porque es muy anterior. ¿Y usted, señorita, qué hace? Bueno, pues yo ahorita estoy invitada por Raimundo para dar un taller infantil en el parque de Coatepec con motivo ¿De música? No, de pintura. Ah, qué bien. Pintura, y vamos a hacer trabajos pequeños y gran formato también, un trabajo colectivo con todos los niños. Qué bueno, qué bonito. Sí. ¿Ya han evolucionado en la utilización de la madera del naranjo y del café? Pues ahorita... No, creo. Pues va a haber también una actividad también de muestra de oficio de un escultor que trabaja ahora, hace escultura en madera. En madera. No es el clásico llaverito. Eso es lo que yo decía, que es terrible el hecho de que tan hermosos materiales sirvan para hacer el mango de una pluma fuente o un llavero. Queremos, precisamente eso es un poco nuestro interés en mostrar, hacer y en investigar. Hay muestras de oficio. Hay unos documentales donde los chinos hacen marquetería, ¿se llama? No sé exactamente. Hacen rollos de diferentes maderas. Ajá. Y después los cortan y quedan cosas maravillosas, ¿verdad? No sé cómo se llama. Sí, una de las intenciones de Tallerías Orfebres es precisamente tratar de hacer un trabajo de experimentación a través de materiales, materiales existentes, tanto orgánicos como materiales también de desecho. Por ejemplo, tenemos una pieza que es una pieza que hemos recogido de esas monedas de nuestro México devaluado. Sí, perdón. y con tubería de cobre común, que son desperdicios, hemos hecho objetos Ahí está nuevos. un tlaco, creo que así se llamaban. No son monedas estas de los años 90, devaluadas, sí, pero contiene un gran contenido de aleaciones. La idea, por ejemplo, lo que dice usted del café, ¿por qué no hacer una cuenta? Esta es madera,
Claro. Porque es una cuenta de café, incorporarlas a este concepto nuevo de la joyería La contemporánea. madera del café es muy bella y la madera del café, naranjo también, aprovechando ¿verdad? el, Y hay, sí, aprovechando. la veta y el color que tiene esto. Por Bueno. eso tallería estamos tratando de experimentar con esta ¿Todavía hay nueva nieve en forma. Coatepec? También nieve y mucho café. ¿Y Y mu- charlas en serio? sobre cafés, conferencias, talleres, teatro, danza, espectáculos, todo. Los felicito cordialmente, que tengan mucho éxito y por allá doy una gracias. vuelta a saludarlos. Gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bien, bueno, vamos a ver, ya llegaron los de la nostalgia, todavía no llegan. Ya están ahí. Nando. Bueno, pues entonces vamos a empezar a hacer nuestra rifa, a ver si hay alguna otra llamada de último minuto, por favor. ¿Quién es la Checha Linda? Me preguntan ahí, llevan 2 llamadas. Sí. La Checha Linda era una mujer que inspiró esa canción y se asegura que está en muy malas condiciones, enferma y abandonada, pero no sé exactamente ni dónde. ¿Cómo dice la canción? Chacha, mi chacha linda, ¿cómo te quiero, mi linda muchacha? No sé qué diera vivir sin mirarte, no sé qué diera dejarte de amar. Toda mi vida daría Nació por no querer. Toda mi vida nació para tu vida, toda mi alma nació para tu alma. Y hasta mi sangre daría por no perderte, mujer, mujer del alma. Nací para quererte. Tengo que hacer escaleta porque al rato Pues me que toca, tienes ¿no? que vocalizar porque No, no se vayan. Vamos a hacer con el doctor Lara Peinado, que vino de Pachuca, el programa Un acercamiento psicoanalítico a los personajes de Cricri. Lo cual es a todo dar, ¿me entiendes? Que está muy, muy simpático el hecho de saber pues todas las peripecias, interpretando lo que cada uno de ellos. Van a ver que está muy interesante. Bueno, pues la Checha Linda no sabe. Oye, pero eso tiene que ver con Misantla. ¿Con Misantla? Sí. Sí. Ahí te lo llevas y cuando te salude, ¿ya sabes quién? Le dices, oye, esta persona, le voy a decir por qué es interesante, porque siempre hay que ocuparse de esas pequeñas cosas. Esta canción de la que hablamos tiene 60 o 70 años, eso yo era un niño cuando esa ya se escuchaba. Y mira, este hombre joven se la sabe. Relativamente joven, digamos. Son veracruzanos que han hecho mucho por Veracruz. Sí, claro, supuesto, Y claro. si esta señora inspiró esa canción, merece que se le atienda. Bueno, José Jorge Cortés Morales, la letra SOS en una señal. Las letras. Las letras. Sálvese, oh señor. No, habíamos platicado y estábamos diciendo con Manuel, en 1905 lo instituyeron en Alemania, porque había muchas formas de llamar por código Morse, por buscar una clave con auxilio. Había una que se llamaba CQD, que encontramos, Sí, que era Come Quickly Distress. Sin embargo, esta es la manera más sencilla de escribir una... Porque allá eran 3 palabras. Allá eran 3 palabras. Come quickly distress. Vengan pronto que hay problemas. Pero era muy tardado y aquí, aunque SOS en clave Morse se escribe con varios puntos y varias 3 letras, rayas, se hizo un convencionalismo para que fuera punto, raya, punto. Es decir, la forma más rápida de construir una sílaba para pedir auxilio. Y dicen algunos que quiere decir socorro, hombres, socorro. Oye, pero hombres va con H. ¿Quién se va a acordar de la ortografía en ese momento? Sí, claro. La asocian mucho con sálvenos o socumbimos, pero no tiene que ver con eso. Es un acuerdo para usar la forma más rápida de escribir en clave Morse. Gracias, Samantha. Tienes la amabilidad de poner estas llamadas por allá. Felicita al panel o panel. Panel sería. Pero panel es una cosa así de azúcar. No, es panela, ¿no? Envía saludos al señor gobernador y esposa, saludos al ingeniero Antonio Gómez Yepes, que es un gran estudioso y tiene unas terapias metabólicas, ¿no? A base de electromagnetoestimulación, con las cuales salvó a un hijo suyo. Fíjese, doctor, no, pero lo dice un doctor. Entonces, ya cambia el sentido, perdón por el chascarrillo. El doctor Bonifacio Alvarado de Veracruz habla, a ti que te interesa eso, de terapias metabólicas a base de electromagnetoestimulación. Sí. Se conoce. Trabajo de muchos médicos que aplican terapias novedosas, entre ellas esto de la magnetoterapia. Magnetoterapia.
y no hay que descartarlas, como tampoco hay que descartar otras más que parecen, a veces hay muchos que dicen, oye, eso parece magia. Sí parece magia, pero no lo es exactamente, tienen principios científicos. Alguna persona también criticó muchísimo en ocasiones cuando se inició con la apiterapia. ¿Qué? Bueno, con la apiterapia. Yo fui, pero me espantaron porque me decían, tenga cierto cuidado porque hay personas que son, ¿cómo se llama? Alérgicas. Que son, Alérgicas. no soportan, alérgicas al veneno de una, y una de ellas se murió. Y dije, pues me lo dijiste muy tarde, ya tenía yo como 50 piquetes. Entonces ya me voy. Total, que ya, pues decir, tiene unos sarna que rascar, pero en realidad no me sirvió prácticamente de nada, pero es muy divertido. Y en Estados Unidos, hace como 10 años, empezaron a utilizar en los dedos, por ejemplo, cuando se machucan o hay un accidente, los vasitos, es muy difícil, ¿no?, que los dedos puedan irrigar o sacar la sangre. Empezaron a utilizar sanguijuelas. Ah, sí, eso es muy común. Aplican a la sanguijuela directo al dedo, la sanguijuela tiene un anticoagulante también ahí natural, y eso empezó a que pero eso sí. La hemocromatosis se curaba antiguamente, que es la existencia abundante de hierro en la sangre, con sanguijuelas. Sí. En vez de sacar sangre, no me acuerdo cómo se llama sacar sangre, extracción no, infusión. Sí, extracción. Ahora, si usted tiene algún remedio para mi símbolo extraterrestre. Tienes que ver a un teratólogo. ¿Teratos? ¿Callos? No, monstruosidades. No, pero es una disciplina, ¿no? Desde luego que es una disciplina médica que estudia algunos defectos con los que nacen las personas. Pero no es así. Es teratología. Sí, pero no esto. Esto se llama... Es una deformación. Se llama síndrome... A ver qué dice ahí. ya me acordé. Se llama síndrome de Dupuytren. Lo tenía mi abuelo y yo. Por eso, pero quiere decir que... La medicina lo estudia en una parte que se llama teratología. Sí. ¿Qué dice ahí? Análisis y estudio de las anomalías y monstruosidades. Esto no es ninguna monstruosidad. Si tú vienes del espacio exterior, obviamente tienes que tener una marca, ¿no? Así es que respétame. Lo vamos a hacer así. No, pero alguien debe saber. Se trata de extender el tendón, y no encuentro con qué. Debe haber algo. Lo que dicen los médicos, bueno, que los médicos se corta así, digamos el tendón, lo cortan y lo pegan de la puntita. Sí. Y entonces obviamente que se alarga, pero es una tesis. Debe haber, a ver si con electromagnetoterapia. A lo mejor, sí. Bueno. O con terapia neural. Pero si no molesta, ¿qué necesidad? Cierto, ¿verdad? Pero pero para pero además es algo de abolengo, dices que tu abuelo lo tenía, ¿no? Sí. Entonces es de abolengo. Sí, de abuelo. Sí, mi abuelo lo tenía. Es el síndrome de Dupuytren. Pregunta si alguno de los panelistas sabe qué quiere decir Xotla con X. Sí, el lugar que está abrazado con S. ¿Sí? Saludos. El lugar de las brasas o lugar muy caluroso. Xotla, a Ciudad Valles, Belina Pacheco Amaya. Felicita al programa que permitir que salga al aire el pensamiento que tienen personas como el maestro, excelente programa, el maestro se ve a ti, y que, Jorge Achitl, dice, o cómo se dice. Ana Luisa Galindo felicita al programa. Saludos, Clemente. Don Miguel Hidalgo es decapitado por la Inquisición en 1911. 1811. En el año 2002, el 30 de julio, el Papa Juan Pablo le besa el anillo, Fox le besa el anillo, y el 30 de julio de 1911 fue lo de Hidalgo. ¿Usted ve alguna relación? No, yo no veo ninguna relación. José Pérez Laguna, ¿sabe? Coincidencia histórica. Jaime Hernández Colorado de Carrizal, hombre, felicita a todos y que comenten acerca del libro El Diablo de Giovanni Papini. Es un libro clásico, debe ser muy... Yo me acuerdo haber leído algo. Mi querido Francisco Martín Moreno, vamos a regalarle a alguien del público este preciadísimo libro. Yo te agradezco mucho el que me envió tu casa editorial y tú. Y me lo firmas, y debo decir que tú vas a dar alguna conferencia mañana quizá o algo. Sí, mañana, perdón. En la FILU, ¿verdad? Mañana en la FILU, sí, en la feria, a las 5 de la tarde, voy a dar la conferencia y presentar aquí en Jalapa el libro de México ante Dios.
Entonces me encantaría que pues fuera... Que nuestro público estuviera. Pues claro, que el inmenso público que tú tienes, pues aunque fuera una parte, ¿verdad? Fuera a saludarnos y a escuchar esta presentación. Ahí también firmarás Firmaré, tu libro. por supuesto que sí, firmaremos libros y sobre todo tendré la oportunidad de platicar con los veracruzanos, que siempre es muy estimulante. Qué bueno, pues felicidades muy cordiales, y es un libro evidentemente que en el panorama de las posibilidades de libertad de expresión que tenemos, es un libro que causará seguramente cierto escozor en algunas conciencias tradicionales y que desde luego echa mucha luz histórica desde todo punto de vista. Pero ya digo, no olviden ustedes la recomendación de que si tienen por formación espiritual y por tradición de sus ancestros, de toda su familia, una creencia religiosa, pues establezcan la relación directamente sin intermediarios, que es, creo que, recomendable en nuestro tiempo, ¿no? Pues por supuesto, porque además es la manera más eficiente y menos cínica, porque ya no te Con dicen... perdón de los... Sí, porque ya no te dicen, por ejemplo, bueno, rézate 3 Padres Nuestros y se acabó, ¿no? Lo que tú necesitas es un convencimiento del error que cometiste, y mejor es que te comuniques directamente con Dios. Claro, y que le prometas, y sobre todo, el comunicarse con Dios se manifiesta en la reestructuración del mal hecho, en el resarcir el mal hecho. Hice mal y lo reparé. Claro. Ese cuate ya fue cristiano, ya creyó en Jesús. Es que es una ventaja que la religión puede invitarte a la responsabilidad individual, y no a la irresponsabilidad individual. Claro. Sí, porque si dices, yo hice tales perradas, me robé tanto, abusé de tanto, pero recé 3 Padres Nuestros y mira, liberado. No, lo ideal es reparar el reparar el daño. Si usted tan amable, Juanita, quiere sacar de abajo dos, ¿cómo se llama? 2 respuestas. 2 respuestas. La mano santa. A ver, Juanita. Esa está una para el libro de Francisco Martín Moreno. Está para la enciclopedia. Bien. Bueno, primero la respuesta. La respuesta es 27 de septiembre de 1821. María Adriana Montes. Dice ahí, Mariana Montes. Entonces, dame una pluma, por favor, que ya la mía ya se... Este es... ¿Se lleva él? México ante Dios. Ahí está. Entonces esto ya de una vez lo ponemos... No, ¿trajeron el otro libro? ¿O lo guardaron? Aquí están. La enciclopedia. No, el otro de estos. El que se va a obsequiar. El que se va a obsequiar. Si no, lo ponemos aquí, pero ya saben que este se va a obsequiar. Y entonces... Ahí el está otro aquí está. Miren, ante la presencia de la Secretaría de Gobernación del licenciado Krill, abrimos nuestro recado. Y este es para la enciclopedia. Enséñala, por favor. Más actual, siglo XXI. De parte de Fidel Herrera Beltrán, que lo obsequia a los que escuchan nuestro programa. Dame la llamada. Aquí está la llamada. Esta es la llamada. Bueno. A ver, 27 de septiembre de 1821, Jova Berta Cruz Palafox. Esta es enciclopedia. Pasen, por favor, ambos ¿cómo se llama la calle? Juárez 126. Juárez 126, la Casa Vieja. Esquina con Betancourt. Y tarea. Mi querido Francisco, te felicitamos mucho. Mañana a las 5 en la exposición del libro en la FILU. Que está en el Museo del Transporte. El Museo del Transporte, ¿verdad? Mañana a las 5 pues tendremos una gran conversación con los veracruzanos para dar juntos un grito de protesta para la defensa del laicismo. Sí, está muy bien y muy propio, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? La defensa del laicismo, que es el esquema en donde más pueden florecer pues lo mejor del género humano. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Eres muy amable. A ti, Jorge, gracias por la invitación. Nos acompañaste. Te agradezco mucho. Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa de último minuto? ¿Te llevas las que faltaron? Me llevo las que faltaron. Quédense un ratito si no tienen nada que hacer para ver la nostalgia. Y muchas gracias. Son ustedes muy amables. Buenas noches. Adelante. ¡Hey, familia!